Muchas gracias por la invitación, primero que nada al Colegio de Psicólogos del Perú y a los organizadores de este importante evento profesional que nos permite estar compartiendo un poco la experiencia, en este caso, en lo que viene a ser mi desempeño profesional en los equipos deportivos con los cuales estoy trabajando actualmente. Entonces vamos a hacer como dice el título, una propuesta, ¿no? Es lo que hemos venido desarrollando y lo que hemos estado aprendiendo de cómo manejar las circunstancias que eh, nos ha meritado esta crisis del estado de emergencia. Así que la conversación va a versar sobre el concepto de tecnología aplicada al entrenamiento psicológico, pero desde el punto de vista de aquella tecnología que se nos presenta como de fácil acceso. Debemos recordar que en el caso del deporte también existe tecnología que obedece a equipamiento muy específico con base en investigación neurológica. Sin embargo, aquí vamos a hablar principalmente de la tecnología digital, virtual, de las formas de comunicación que hemos tenido con los deportistas, a fin de compartir, como señalaba anteriormente, la experiencia que hemos tenido y los resultados que más o menos nos han permitido continuar con este trabajo pese a las circunstancias adversas y, por supuesto, hacer unas reflexiones de lo que va a venir un poco más adelante. Entonces, sin más, vamos a dar pase a nuestra conversación del día de hoy. En imágenes tenemos a la Selección Nacional Adulta de Taekwondo, que es el equipo principal en el cual en este momento centro la mayor parte de mi tiempo, cuya preparación está orientada a intentar de repente todavía alguna clasificación para Juegos Olímpicos, que también, como sabemos, ha sufrido una afectación en el tiempo. Creo que es importante volver a destacar o precisar que todo psicólogo deportivo debe trabajar sobre la base de un marco teórico referencial. Esto es un concepto que tiene que estar bastante claro para evitar hacer uso del entusiasmo y a veces la subjetividad en el empleo tanto de los recursos con los cuales disponemos y también para poder orientar con precisión qué es lo que queremos alcanzar después de la implementación de nuestro trabajo. De que en ese sentido la psicología del deporte va a estar orientada al estudio del científico de las personas y de la conducta, el comportamiento en el contexto del deporte y la actividad física, como señala Weinberg y Colt. En relación a nuestro tema, es importante tratar también las variables que están relacionadas para, digamos, llegar al punto principal que es de la preparación psicológica a través de tecnología disponible. Por un lado tenemos el entrenamiento deportivo, que nos brinda los elementos que son básicos referidos a metodología de entrenamiento y planificación. Estas dos variables a su vez nos orientan a que el entrenamiento deportivo no es una invención, obedece a un conjunto de reglas que están más o menos preestablecidas, tienen un efecto, una causalidad y también una progresión sistemática en el tiempo. También nos permite entender que estos elementos con los cuales se entrenan los deportistas están sujetos a ciertas consideraciones como son las diferencias individuales, los potenciales de desempeño y todo ese conocimiento que parte de la ciencia del deporte, ¿no? A través de diversos subcuerpos, por decirlo así, de conocimiento específico. Y por otro lado, deriva en la planificación, que es un conjunto organizado de tareas que también son sistemáticas, controlables en el tiempo y que buscan alcanzar ese elemento muy importante que nos une tanto a entrenadores, deportistas, como en este caso psicólogos y otros especialistas en el deporte, que es la forma deportiva. Y de otro lado tenemos la tecnología entendida como esos medios, esas herramientas que nos permiten contar con aquellos elementos que a su vez nos permite también trabajar con un mayor nivel de eficacia, de eficiencia y que nos permite sobre todo verificar que lo que estamos haciendo es verdaderamente aquello que estamos buscando. Y también nos permite, por supuesto, mejorar, hacer innovaciones a ese cuerpo de conocimiento que parte de la investigación y que también obedece un concepto de realidad. Y de otro lado, el concepto de psicología virtual que vendría a ser el empleo en este caso, de elementos informáticos, de elementos de la Internet, por ejemplo, que nos ayudan a poder hacer mejor nuestro trabajo, con todas las limitaciones que eso puede tener, porque
concepto más cercano que tengo en mente es que no es lo mismo trabajar en forma presencial, por supuesto, que trabajarlo a través de estos medios de comunicación. Parte del problema está en que no podemos contar con un registro realmente objetivo sobre las reacciones emocionales que presentan nuestros deportistas. No podemos estar en el tiempo real, por llamarlo de alguna manera, controlando todas las variables que son, eh, digamos, de relación directa con lo que hace un psicólogo del deporte. Pero, sin embargo, hemos tenido que adaptarnos a esta realidad y lo hemos tratado de hacer de la manera más profesional y, por supuesto, esto siempre está en vías de mejora. Ahora, estos elementos que se están describiendo ahora tienen todo algo en común, que tanto el entrenamiento deportivo como la tecnología a través, sea del método, las herramientas, o sea, la planificación o la psicología virtual, nos van a proporcionar dos cosas que tienen que estar unidas para poder estar un objetivo, para hacer un trabajo sostenible en el tiempo, que pueda ser revisado para ser mejorado. Es el uso de la ciencia y la interacción. Debemos también recordar que toda acción de intervención psicológica, sea para el caso de los psicólogos directamente hablando, o sea para aquellos que deciden usar el concepto preparación psicológica sin ser psicólogos, tienen que estar orientadas necesariamente a la comprensión del rendimiento. No podemos direccionar nuestro trabajo a los pareceres de la subjetividad, a los pareceres de solo la lectura bibliográfica de lo que significa la psicología del deporte, sin entender qué significa verdaderamente el rendimiento deportivo, sin conocer cuáles son las características que hacen que esta variable sea verdaderamente compleja. Y de otro lado, todo lo que hagamos tiene que tener una connotación desde el punto de vista ético, orientada también al bienestar del deportista. No podemos hacer nada que vaya en contra de lo que viene a ser su salud emocional. Y también este aspecto comprende, bajo el marco teórico de definición de la psicología del deporte, a todos los agentes de afectación, sean entrenadores, sean dirigentes, etc. Muy bien, he plasmado un poco el trabajo que hemos realizado este año en 5 pasos. Creo que es importante señalar como base preliminar de qué nos permitió arribar al modelo de trabajo, adaptar las cosas que veníamos haciendo desde una base de diagnóstico situacional. Pero considero también que es importante, basado en que nuestra carrera es una profesión que se basa en tratar de que esos factores que suelen comprenderse como subjetivos se conviertan en objetividad para poder evaluarlos, para poder mejorarlos. Así también creo que los psicólogos del deporte necesitamos revisar, junto con los entrenadores, qué es lo que queremos lograr después de la intervención con el entrenamiento psicológico. Muchas personas orientan el esfuerzo solamente al tema de control emocional. Por eso es importante que entendamos que no se trata solamente de las variables intrapsíquicas del sujeto, sino también se trata de relacionarlo con lo que significa la demanda y el esfuerzo a realizar una tarea en el deporte. Entonces, al término de la intervención psicológica, lo que pretendemos es que haya una actividad consciente de la práctica. Eso es, que el deportista en todo momento entienda por qué y para qué debe hacer determinado tipo de exigencia, sea a nivel técnica, sea a nivel táctica, sea a nivel física, y por supuesto, por el tema que nos une en esta reunión, los aspectos psicológicos. ¿Por qué hace determinado tipo de cosas a nivel psicológico? Los procesos de percepción deben transcurrir con rapidez, claridad y detalle. Es obvio que parte del entrenamiento nos permite que estas habilidades se ponen en práctica cuando realizamos el deporte, sobre todo en experiencia personal que es deporte competitivo u otras formas de rendimiento. Hay gente que practica deporte que no está en el mismo rendimiento del alto rendimiento, sino está en otras formas de rendimiento, o sea, a nivel universitario. También, por supuesto, utiliza el deporte como una forma de fortalecer su salud individual o colectiva. Entonces, el entrenamiento físico está muy ligado al estado de ánimo. Y con un buen entrenamiento físico, pues lo que hacemos es que estos procesos de percepción relacionados con la agudeza visual, con el ritmo, la coordinación, pues puedan fluir con mucha rapidez, claridad y detalle a medida que se va teniendo la forma física.
El tercer punto es que las percepciones especializadas, alcanzan su mayor agudeza. Las percepciones especializadas están orientadas a lo que el deporte específicamente produce en el atleta. Por ejemplo, las percepciones de profundidad, de distancia, el sentido del tiempo, el sentido de orientación durante la realización de un juego, de un combate, etc. Son, como vemos, percepciones que cada deporte tiene en forma particular, las desarrolla en forma particular. Por lo tanto, el psicólogo de deporte tiene que ver también que esas percepciones formen parte de la supervisión que puede realizar al interior de los equipos, con la finalidad también de lograr mayor estimulación para producir un mejor entrenamiento de esta especialización. Luego viene el aumento del volumen o mejora en la capacidad de distribuir y concentrar la atención, sobre todo comprendido que la atención es preferentemente evaluable contra los estados de fatiga, porque el rendimiento tiene también sus picos, en los cuales la mayor afectación está relacionada a mayor nivel de cansancio, menor nivel de concentración. El trabajo psicológico se orienta a producir también una habituación de ese cansancio para tratar de que la atención y la concentración sean las menos afectadas. Punto 5, pleno control sobre las acciones y una dirección más perfecta de las mismas, es decir, que ese nivel, esa capacidad de gestión del desempeño deportivo no disminuya y que pueda concretarse justamente con la consecución del logro. El deseo de competir, esas fervientes ganas de imponerse al rival, al equipo contrario, pero también a la superación personal, a la adquisición de habilidades particulares, a eso que se llama o se denomina maestría en el deporte. Es importante que eso esté siempre presente. Y finalmente, la elevación de la capacidad a los máximos esfuerzos volitivos. Esta última tarea se ha orientada en relación a procesos como el trabajo físico de resistencia, el trabajo físico de fuerza, ¿no es cierto?, relacionado, por ejemplo, con el uso de equipamiento que tiene que ver con el desarrollo de los tonos musculares o de la fuerza rápida. Entonces, ahí es donde vemos el esfuerzo volitivo del atleta por ir un poco más allá de lo que su mismo entrenamiento le está exigiendo. Por supuesto, todos esos procesos son absolutamente controlados. Como señalaba en la diapositiva anterior, la idea es que no se sacrifique el bienestar del deportista. Sin embargo, es importante llevar hasta esos límites. Los entrenadores hacen eso con sus deportistas, llevarlos a límites, pero esos estresores, por supuesto, están controlados. Parte importante de todo ese señalamiento, pues la tiene el psicólogo con sus controles y su trabajo de seguimiento justamente a las sesiones de entrenamiento y posteriormente competencia. Es importante señalar que para comenzar a hablar de lo que hemos podido implementar en nuestras sesiones de trabajo, era necesario realizar un diagnóstico situacional. Este diagnóstico situacional va a constituir el paso número 2 de lo que estamos enfocando como un modelo sugerido para intervenir. El tema pasa por ver cómo podríamos hacer una gestión efectiva del entorno. Entonces, lo que estuvo ocurriendo, como hemos señalado también con anterioridad, es que se produjeron una serie de cuestionamientos a los objetivos de las sesiones de entrenamiento. Como recordamos, no somos ajenos ninguno a esta situación. El tema de confinamiento puso límites, de cierta manera, a lo que normalmente era la conducta habitual de entrenamiento. Entonces empezaron a surgir como consecuencia de la ansiedad reactiva, un miedo al cambio. Este miedo al cambio estuvo orientada a la amenaza de lo que estaba haciendo el otro. ¿Qué estará haciendo el otro? ¿Estará entrenando o no estará entrenando? Esto se comprende bastante bien porque en otros países, como sabemos bien, las medidas de control de confinamiento fueron diferentes, quizás con un poco más de tolerancia o de apertura que la de nosotros. En la experiencia peruana, los deportistas aquí estuvieron sufriendo mucho pensando que estaba haciendo su contrario. El otro aspecto importante es que el tiempo de entrenamiento parecía ser interminable, puesto
ese hecho de pasar mucho tiempo en nuestros hogares, al deportista le significó también mucho tiempo para estar pensando acerca de sí mismo, de lo que había hecho correctamente y de la incertidumbre del futuro. Así que hubo bastante desgaste con este cuestionamiento. Y la última parte trata de que también ese cuestionamiento empezó a afectar la capacidad de autosuficiencia del deportista para hacer una correcta gestión de su propio entrenamiento personal. Entonces son variables bastante significativas que de cierta manera nos permitió observar un poco el panorama, que sobre más adelante vamos a reflexionar qué hicimos basado en estas observaciones de las sesiones de entrenamiento. Respecto a la fatiga de las rutinas, se entiende bastante bien. El entrenamiento resultó monótono, una experiencia adaptativa para los entrenadores, para los mismos deportistas, que muchas veces lo que hacía era dar una mayor orientación, por supuesto, al trabajo físico. Habían sesiones que no hacían pausa. Recordemos que muchos de nuestros deportistas no solamente entrenan deporte en forma prioritaria, sino también tienen otras actividades. Así que la misma necesidad de no estar con los deportes en forma presencial hizo que esos entrenamientos fueran bastante rígidos. El tema surge porque debemos recordar que el entrenamiento siempre ha sido así, el entrenamiento siempre ha sido monótono en su gran parte por el tema de condicionamiento general, por ejemplo, las rutinas son monótonas. Solo que esta vez el deporte lo percibió con mucho mayor intensidad porque no había la posibilidad de que tuviera otros elementos para compensar desde el punto de vista de la distracción social o la salida fuera del hogar. Había un concepto de hipervigilancia ambiental, puesto que el foco de concentración era bastante reducido. Esto es mirar las pantallas de las computadoras o de los teléfonos para ver al entrenador y luego tener que más o menos recordar lo que decía el entrenador para poder implementarlo dentro del entrenamiento. Otro aspecto importante estuvo relacionado a que la gratificación, es decir, no, el deporte no tenía la posibilidad de que inmediatamente se reconociera el esfuerzo, se hiciera correcciones. Entonces, también se produjo aspectos que están relacionados con algo denominado ansiedad conversiva, ¿no? Una ansiedad que nos cayó de frente, es decir, no tenía una posibilidad de ser manejada y esa ansiedad conversiva hacía al deporte preguntarse constantemente si lo que estaba haciendo era adecuado o no, ¿no? Era como una carencia y muchas veces terminó suscitando algunas situaciones que tienen que ver con afectaciones desde el punto de vista somático. Y también otro aspecto importante de la hipervigilancia era que los deportes se entrenaban en ambientes en donde los padres de familia estaban observando, habían circunstancias que alteraban las sesiones normales de entrenamiento, como sabemos bien, se nos va la señal de internet, a veces el espacio donde se entrena muy reducido, entonces el deportista no solamente tenía que entrenar, sino no se sentía libre y espontáneo de hacer lo que podía hacer, sino también tenía que controlar espacio, tiempo, etcétera. Así que hubo una sobrecarga de todos esos factores. Espero que se comprenda bastante bien que la situación era muy particular. Muchos deportistas acondicionaron sus propios dormitorios para entrenar. Entonces, como comprendemos, los espacios son bastante reducidos. No todos, se entiende bien, tienen las condiciones apropiadas para entrenar en los espacios de la mejor manera posible en función de donde viven, por ejemplo. En relación a la exigencia de entrenamiento, los deportistas sentían que algo estaba fallando porque no sentían la misma presión que están acostumbrados a tener cuando entrenan, es decir, desde el punto de vista de la necesidad, como señalaba hace unos minutos, de este feedback. Y este feedback les hizo reflexionar que de repente tanto entrenadores como deportistas están demasiado dependientes al entrenamiento. Algo que hemos señalado aquí en los espacios en los cuales me he permitido conversar con muchos de ustedes, que me acompañan, es que el modelo conductual tiene que ser cuestionado para nuestros deportistas. Ese modelo conductual en el cual el entrenador dice el 100% de las cosas que tiene que hacer el deportista es un modelo que no permite autonomía. Probablemente cuando estamos en las etapas de iniciación venga bastante bien este modelo, pero actualmente en donde el componente relacionado con el aspecto táctico de la toma de decisiones es tan valioso,
este modelo ahora queda demostrado que verdaderamente ha significado una especie de limitación para poder corregir las formas de entrenamiento de una manera más rápida. Entonces, el deportista se ha visto expuesto a comprender que era muy dependiente del entrenamiento, muy dependiente de aquello que el entrenador tenía para proponerle. Por favor, que debo aclarar que no se trata aquí de decir que a partir de este momento todos vamos a ser autosuficientes con el entrenamiento, sino se trata de que el deporte se dio cuenta de que debía tomar conciencia más que nunca sobre por qué y para qué hace determinado tipo de cosas en el entrenamiento. Muchos deportistas, así como se pudieron adaptar, también sufrieron muchísimo para comprender este tema que usualmente se dice en el entrenamiento, pero que ahora vemos se practica poco, cuesta mucha dificultad. Y en la comunicación impersonal está referido a un vacío en el espejo, ¿no? Es verse a sí mismo entrenando y no tener por ejemplo, el feedback del ambiente de equipo, de los compañeros, de saber cómo lo está haciendo el otro al mismo tiempo que tú cuando entrenas. Entonces, este vacío genera también una situación que hace, como señalaba hace un minuto, meditar acerca de la relación que tengo con mi entrenador, con mis compañeros, y esta mente en una sesión de entrenamiento. El otro tema importante aquí es que todos estos factores han sido determinantes o se han ido agravando conforme hemos entendido también que ha habido tres problemas principales de forma transversal que han afectado a la salud emocional de los deportistas en algunos casos, ¿no? La deshabituación del descanso, porque el concepto de hipervigilancia ha sido llevado a un extremo, las redes sociales, el uso excesivo de celular, aquellos que están siguiendo estudios, aquellos que están trabajando por estos medios de comunicación, pues se han visto afectados encima entrenando, así que había habido muchos casos que tienen que ver con deshabituación del descanso. Nótese que pongo del descanso, no del sueño, porque descanso y sueño no es lo mismo necesariamente. Aquí no ha habido, las rutinas han sido, o sea, las rutinas cotidianas, no solamente de deporte, sino las rutinas del deporte más las otras que estamos señalando, se han constituido una fuente principal de estrés, de tensión cotidiana. Entonces ha habido muy pocos tiempos de recuperación. Las universidades han puesto mucha carga académica con muchas tareas. Y el entrenamiento también, inicialmente en los primeros meses era principalmente físico. Así que podemos darnos una idea de que había poca habituación para el descanso. Ha habido afectación nutricional, como no. Si bien es cierto, en algunos deportes, más que en otros, es importante mantener el peso. Al no haber competencia, los deportistas también, de cierta manera, han tratado de suplir las carencias de relación social, de comunicación con sus pares, por ejemplo, haciendo desajustes desde el punto de vista nutricional. Y ha habido, como señalaba también, un sobreentrenamiento principalmente físico y técnico. Aquí hay que ser bastante claro. No hablamos de que ha habido un mantenimiento de la forma deportiva porque es imposible, primero por las reglas que nos enseña el mismo deporte. Es imposible que alguien mantenga un estado de predisposición competitiva tanto tiempo. Segundo, al no haber competencia, lo que se ha hecho es tratar de hacer más bien que el deportista no deje el deporte, que se mantenga en cierta expectativa y, básicamente la incidencia ha sido al trabajo físico y tratar de señalar algunos aspectos del punto de vista técnico. Ahora, el COVID ha representado, por supuesto, una situación de crisis en las cuales es necesario meditar para que se produzca un cambio. Este es un COVID que nos ha dado tanto ansiedad como estrés y han habido, probablemente de acuerdo al marco teórico que ha ofrecido Kaplan en algún momento, manifestaciones de ansiedad y de estrés. Esa ansiedad y estrés las podemos ver con reacciones de tipo paralizante, deportistas que no querían entrenar, que estaban aburridos, que estaban cuestionando si deben continuar o no, o de priorizar otras tareas, reacciones de automatización, deportistas que asistían a los entrenamientos, pero solamente para cumplir con las sesiones de entrenamiento, y
Yo creo que todas estas reacciones han sido esperadas en una circunstancia de crisis que no esperábamos. Sin embargo, han habido reacciones con ciertos niveles de ansiedad y de estrés, pero que consideramos que desde cierto ángulo de intervención no han representado una mayor problemática. Entonces, básicamente era este el diagnóstico situacional que hemos estado observando a lo largo de este periodo de 6 u 8 meses. Lo primero que nos trazamos, luego de las hipótesis de trabajo anterior, era determinar riesgos de afectación asociados al rendimiento. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que el tema no solamente era relacionado al entrenamiento, sino temas también de orden particular, personal, a intereses propios, que son incomprensibles en las edades que entrenan nuestros deportistas. Entonces, un primer elemento que utilizamos a través de plataforma de Forms, de Google Forms, era hacer una encuesta en la cual podemos poner algunos indicadores para que nuestros deportistas señalen cuáles pudiesen ser algunas afectaciones no patológicas sobre su estado de ánimo, sobre la afectación que pueden tener en el entrenamiento. Entonces nos basamos principalmente en algunas preguntas tomadas de una encuesta de salud general de Goldberg, para los que están interesados, está disponible en internet, y le hicimos a una adaptación trabajando con el test de rendimiento deportivo, el LOER, algunas preguntas de ese cuestionario, y la verdad es que nos ha resultado bastante útil, haciendo ajustes a la forma de los enunciados de la pregunta, y con ello nos ha permitido mantener una relación bastante sostenible en el tiempo sobre atenciones desde el punto de vista individual, que sin ánimos de ser psicoterapeutas, limitándonos al tema de consejería y orientación, nos ha permitido mantener a los equipos rendiendo de la mejor manera. Entiéndase rendir de la mejor manera porque los objetivos de rendimiento no los trazamos nosotros, los trazan los entrenadores. Sin embargo, los psicólogos tenemos que velar por ese estado emocional, que es la predisposición correcta a cumplir con las tareas que se plantea un deportista en cualquier nivel de rendimiento. Entonces tenemos aquí las 4 muestras de 4 equipos deportivos en los cuales son 4 de algunos otros que he seleccionado para que podamos tener una idea de cómo hicimos la encuesta. La hicimos con aproximadamente unas 13 preguntas en lo que había indicadores sobre si se presentaba problemas de atención, de concentración, para dormir, por ejemplo, hábitos alimenticios, cuestionamiento del entrenamiento, de las relaciones con los deportistas, con sus compañeros, con el entrenador, etcétera. Temas de orden personal también y algunos aspectos relacionados con problemas médicos o de salud en la familia. Recuerden también que dentro de esos estresores asociados ha habido fallecimientos en muchos hogares. Los deportes no han sido ajenos a estos procesos y por lo tanto nos ha permitido estimar de una mejor manera eh, lo que estaba pasando en ese mundo usualmente más reservado de la vida individual. Otro aspecto importante era determinar lo mismo, pero a través de las técnicas de observación, de registro observacional implementado a las sesiones de entrenamiento, pero esta vez desde el punto de vista de los entrenadores. Entonces, analizando las sesiones de entrenamiento, la interacción producida, podemos ver que hay una relación entre lo que espera el deportista que haga su entrenador y lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en la relación entre entrenador y deportista, o sea, el vínculo se forma a través de la experiencia que el mismo entrenador tiene respecto a lo que puede hacer en el equipo, a dónde puede llevar el equipo. Y la influencia, por supuesto, también del método de planificación. Estos son principios básicos que van a permitir explicar lo que sigue a continuación. Entonces, sabiendo estos conceptos, hemos visto que muchos entrenadores, al no haber gestionado correctamente las demandas del entrenamiento producto de su propia ansiedad, lo que han contribuido es que los deportistas, algunos deportistas, en algunos casos también, no es genérico, han dado la posibilidad de que los deportistas no continúen entrenando. Este factor afecta principalmente a los que tienen menos tiempo en los equipos y se basa principalmente
a los vínculos que como consecuencia de este tipo de señalamientos basados en no interesarse o no tomar prioridad de la influencia que tienen en sus deportistas, pues han determinado que las relaciones se susciten en varios niveles, ¿no? Por ejemplo, un primer proceso tiene que ver con la relación que existe entre el entrenador y sus deportistas desde el punto de vista si es afectiva o no es afectiva, si el trato con ellos es individual o se ha mantenido solamente tratándolos a nivel grupal, si ha revisado los intereses particulares de uno para tratar de alinearlo a los intereses generales del equipo, o se ha mantenido simplemente como entrenador y sacrificado el proceso pedagógico. El rendimiento, fidelidad, hay entrenadores que han apelado un poco a estrategias para que se siga continuando con el tema de mantenerse en el equipo por lealtad, ¿no? Pero no han sabido balancear que la lealtad está basada también en que el deportista necesita reconocimientos por éxitos que vaya consiguiendo que sean mínimos. Entonces se ha basado también en un tema muy emocional y algunas veces que ha afectado la objetividad de la sesión de entrenamiento. Y la temática ha sido muy variada. La temática de entrenamiento ha partido de puntos muy difusos hasta llegar a cosas mucho más específicas. Esto ha sido también una constante que hemos observado a lo largo de nuestros procesos de control. El paso 5 vendría a ser la intervención en crisis. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Los objetivos de intervención siguen siendo los mismos. Recuerden que cuando hemos hablado de la técnica, hemos hablado también de la técnica psicológica. Son aquellas cuerpos de conocimientos que utilizamos para desarrollar tecnología de intervención. Entonces, la tecnología de intervención, las bases siguen siendo las mismas, lo único que ha cambiado es la forma de actuación. Tenemos la reestructuración de objetivos, que es una estrategia que hemos usado para el cuestionamiento de objetivos. Esta reestructuración de objetivos ha estado basado en conceptos de, primero, de la propia autogestión del deportista, enseñarle que a través de el incremento del conocimiento de las ciencias aplicadas al deporte, sea metodología, sea psicología y otras más, el deporte tiene que empezar a asumir una mayor responsabilidad respecto a la consecución de sus objetivos. Otro aspecto, al no haber competencia, es que en algunos casos lo que hemos hecho es hacer propuestas para que los controles técnicos y físicos, a través de concursos virtuales, a través de seguimiento virtual, pues puedan de cierta manera compensar la carencia de competencia. En otros deportes lo que se ha hecho es colaborar para diseñar las estrategias de competencia virtual, como son algunos deportes que conocemos bastante bien que tienen esa posibilidad. Por ejemplo, deportes como el karate, como el taekwondo, como el wushu, que tienen modalidades de exhibición, los llamaremos así, porque no es un enfrentamiento directo, entonces ha sido mucho más fácil que puedan adaptarse. Con esta nueva modalidad de adaptación, eh, han surgido más bien muchos retos de rápido desarrollo, como son competencias internacionales de estas modalidades deportivas. También no hay que dejar de lado aquellos deportes que después del sexto mes de confinamiento han podido regresar a entrenar de manera individual. Son aquellos deportes que no tienen la necesidad de un enfrentamiento directo, es decir, no hay contacto físico, como son el tenis, el bádminton, la gimnasia. Entonces, estos deportes de cierta manera han podido retornar mucho más rápido al proceso de entrenamiento. Sin embargo, una gran parte de deportes aún se mantiene en la expectativa de cuándo regresar, ¿no? Deportes colectivos también, como el fútbol y el vóley, han pasado por procesos similares. Cambiar la fatiga por las rutinas como la gestión en las rutinas. Para eso hemos enseñado a través también de diversas formas, como vamos a ver ya para cerrar la participación, y gestión de las rutinas, correcta gestión de las rutinas, a través del control de la activación que ha sido adaptada para lo que se venía entrenando en esta realidad virtual. En la hipervigilancia ambiental ha sido regulada a través del control de contingencias. Las contingencias son todos aquellos factores de afectación que es importante planificar de antemano, e incluso se han diseñado formas de hacer los entrenamientos mucho más, de cierta manera, sociables, ¿no? Es decir, con mayor participación de los deportistas a través de micrófonos abiertos, a través de espacios de reflexión.
Entonces, de cierta manera, también para los psicólogos esta situación de pandemia nos ha permitido algo que muchas veces reclamamos, es tener un poco más de tiempo con los equipos para conocerlos a nivel individual. Muchas veces el tema de ir contra el tiempo por las necesidades y exigencias de las competencias hace que el trabajo del psicólogo sea limitado. Yo creo que ahora ha sido una gran oportunidad para conocer un poco más a nuestros muchachos. En el tema de exigencia de entrenamiento, por la individuación del entrenamiento, creo más que nunca ahora los entrenadores le han prestado mucho mayor atención a los temas de individuación. Los planes prácticamente han sido orientados, ¿no es cierto?, al perfeccionamiento de las capacidades individuales. Y para nosotros los psicólogos significa que el deportista tiene que fortalecer la estructura de pensamiento basado que ahora estás solo contigo mismo, si estás preparado y listo para hacer ese cambio. Que las reacciones psicosomáticas que puedes presentar son una forma de autoengaño, de decirte que estás entrenando de una manera incorrecta. Y, por ejemplo, con algunos indicadores, ¿no? Como son entrenar en un peso adecuado, entrenar con ciertas condiciones o ciertos lineamientos que permite el control físico, que te dicen objetivamente cómo estás entrenando. Todas estas formas de reestructuración han podido colaborar a que ahora hay mayor compromiso individual en el entrenamiento, de responsabilidad individual. Y pasamos de una comunicación personal a una comunicación específica. Esto es que la comunicación utilitaria, entendida como aquel elemento que usamos para comunicarnos adecuadamente, no en broma, no en chiste, ¿no es cierto? Y tampoco lejos de la realidad, sino ha significado enseñar a los deportes cómo comunicarse para intercambiar ideas productivas. Hemos también logrado de alguna manera que muchas de esas ideas se transmitan a los entrenadores para hacer los ajustes necesarios, ¿no? Cosas que en el modelo que señalaba anteriormente, este modelo netamente conductual, en donde el entrenador tenía control de todos los procesos, creo que poco a poco se va dejando de lado y se va a quedarse por un tiempo mientras entendamos que esta situación que atravesamos, pues todavía tiene un tiempo más en la vida común. Y aquí algunos ejemplos y sugerencias para el entrenamiento psicológico con el empleo de tecnología disponible, ¿no? En el caso, las variables las conocemos bien, trabajamos motivación, trabajamos el tema de control de la activación, trabajamos temas de concentración. En este momento, todas esas habilidades que vamos a señalar brevemente ya para concluir son genéricas. No podemos necesariamente ubicarlas en un espacio de tiempo como normalmente estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque los procesos de entrenamiento ahora son para el mantenimiento de los deportistas. En todo caso, con los señalamientos que he precisado anteriormente, en algunos deportes sí podría hacerse alguna revisión, pero esos deportes que están entrenando ya están entrenando en forma presencial. Así que los psicólogos todavía no estamos habilitados para acompañar los entrenamientos en forma presencial, salvo casos individuales, casos de atención individual, pero en los equipos deportivos eso todavía se haya de cierta manera restringido. Así que, ¿qué hemos estado haciendo? En mi caso, mi experiencia ha sido con muy pocos deportes en forma presencial, la mayoría han sido virtual. Este año he tenido la oportunidad de trabajar con, como señalaba, equipo de taekwondo, equipos de karate, equipo de rugby, equipo de wushu, equipo de escalada, gimnastas, futbolistas, un deportista de full contact. Entonces ha habido una cantidad de exigencias que hay que hacer los ajustes necesarios. Entonces la sugerencia que plasmo aquí es a nivel general. A nivel de motivación, nuestro objetivo ha sido entrenar los deportes para saber fijar objetivos de proceso y resultado en cada microciclo, con énfasis en los contenidos físico, técnico e impidiendo el criterio empírico. Dos cosas para concluir. Primero, la motivación no es estado de ánimo. Es importante tener un estado de ánimo adecuado, pero el deportista, la forma en que mantiene el estado de ánimo es a través de un mecanismo de recompensa. Es lo que obtiene, es lo que es capaz de generarse y la satisfacción de haber alcanzado. No es animarlo a estar bien, es que comprenda por qué debe entrenar para poder alimentarse y fortalecer su confianza cuando va a desempeñarse. Entonces, esto lo hemos logrado. Hay algunos programas de internet que están disponibles. Lo que hemos hecho es mantener una especie de concursos para el conocimiento entre los mismos deportistas, ¿no? Y lo hemos hecho, hay unos programas que nos permiten trabajar con una especie de slam grupales, que son una serie de preguntas que deben ser conocidas y o sea, son de público conocimiento del mismo equipo,
y que permiten que a través de concursos conozcamos mejor a nuestros compañeros y también las actitudes. Y a los psicólogos nos permite evaluar subjetivamente, a través, o sea, evaluar indirectamente a través de estas formas de participación las preferencias de los deportistas y también cómo se comunican entre ellos, como quizás antes no habíamos podido hacer. Entonces, aquí hay unas preguntas como ¿a qué edad empezaste a practicar el deporte? ¿Cuál es tu comida favorita? Podemos identificar incluso palabras que pueden sonar como distractores, pero que al final nos están orientando a entender mejor la psicología individual. ¿Cuál es tu, digamos, el punces, digamos, la ejecución favorita? ¿Cuál es el campeonato de logro más, que más recuerdas? Y si practicaría otro deporte, ¿no? Le preguntan a una deportista de taekwondo, ¿no? Los chicos. En relación al control de la activación, lo que vuelvo a señalar, hemos utilizado lo que hemos tenido a la mano. Entonces, para poder trabajar la activación, que el objetivo es entrenar los deportes en técnicas de relajación, activación, tener como objetivo la correcta gestión de niveles de ansiedad precompetitiva. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos hecho? ¿No? Recuerden que la activación es ese elemento que podemos entender como de indicador de ansiedad. Y es importante que la ansiedad se dé de la manera esperada. No podemos hacer una actividad si no mostramos algún tipo de interés y tratar de evitar que esa ansiedad pues salga de los cánones esperados. Además está que los psicólogos hacemos un análisis individual de las características de ansiedad de cada persona y por supuesto también de la ansiedad deportiva, que es tan particular como sabemos bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos usado un oxímetro de pulso y hemos puesto tareas de ejecución, como es a través de la corrección del test de red de inteligencia, ¿no es cierto?, con medida con tiempo. Entonces lo que hemos hecho es meter en niveles de dificultad al deportista en la solución de estos problemas, que son de análisis del test de inteligencia, medir la efectividad y le hemos tomado la pulsación. El deportista se va dando cuenta poco a poco que tiene que mantener un nivel de pulsación adecuada y lo relaciona al nivel de efectividad en la prueba. En pocas palabras, nivel de efectividad de la prueba contra las pulsaciones registradas en el oxímetro y también hemos entrenado en técnicas de control emocional como son las relajación, que como sabemos bien también sirven de base para las posteriores técnicas de visualización. Esas técnicas de supervisión ha sido posible porque hemos también trazado ciertos lineamientos de control que nos permiten hacer que los deportistas eh, pues no se nos queden dormidos o evitar el riesgo de que se nos pueda complicar. Entonces, todos los deportes se les ha sugerido pues estar con un reloj, se pone una alarma previamente para evitar que la relajación se extienda en el tiempo y así evitarnos complicaciones. Pero es importante, sobre todo, entendiendo que la afectación ha sido relacionada con la ansiedad. El foco atencional, entrenamos a los deportistas para hacer cambios de foco atencional, saber concentrarse, saber atender estímulos, etcétera. Y hemos hecho un trabajo también con sopa de números, como vemos en la pantalla, es a través de diapositivas se les coloca una secuencia de números que los deportistas deben recordar. En la siguiente se les pasa un PowerPoint con esos números. En el siguiente PowerPoint, esta tabla, esta rejilla de doble entrada está vacía y se les pide al deportista que recuerde, que diga qué números recuerda sin mencionarle qué secuencia hay. O sea, acá tenemos doble entrada con una serie de números, hay 4 series de números, cada uno constituido por 4 números a su vez, y en la siguiente se le pide que recuerde, por ejemplo, esta segunda rejilla que está en rojo y que diga qué número recordó. Y lo hacemos también con tiempo. Todo es para tratar de generar, digamos, un nivel de activación interesante, pero también de cambiar el foco atencional, porque el deportista no sabe, se le ponen 20 diapositivas con diferentes números y no sabe dónde va a salir en la serie que tiene que recordar. El control de pensamiento a través de un listado, le pusimos un análisis de lo que debe hacer a través de videos que hemos conseguido en internet, y el deportista debe identificar y distinguir una serie de palabras y tratar de ver cuáles se repiten en el tiempo. Se les pasa una serie de distractores y así podrá identificar cuáles palabras son las que asocia más, y muchas de estas palabras las asocia por aspectos emocionales. Así se va a dar cuenta de cómo su pensamiento se torna rígido. Y las técnicas de visualización, que involucra el trabajo principal con un concepto que hemos denominado ancla, basándonos en la estructura de ejercicios de PNL, pero que también nos permite entender la ancla como aquello que nos limita para poder trabajar. Entonces se ha trabajado con la exposición de videos,
buenos recuerdos que hacen que nosotros podamos vivenciar más específicamente la visualización. El seguimiento de combates, el seguimiento de partidos, el seguimiento de ideas nos ha permitido trabajar las técnicas de visualización, de expresión guiada y también del análisis, ¿no? Para poder construir más adelante las técnicas de fortalecimiento de ese trabajo. Muy bien, para finalizar, las lecciones aprendidas que hemos tenido es que hemos podido comprobar 3 criterios que vienen de las teorías sociocognitivas, sociales. Primero, que después de todo esto se van a cumplir los criterios de normalización, es decir, después de tiempo el deportista lo que hace es organizar cualquier situación que ocurra para tratar de recuperar el criterio de normalidad y poder estar a la altura de lo que se requiere. Por ejemplo, las nuevas formas, como hemos señalado, han habido ahora nuevas formas de competir, se han adaptado a la realidad. El contagio social, que es muy importante cuidar, porque en algún momento se perdió la conciencia individual. A veces usamos el término despersonalización como referencia de ese contagio social. Entonces, lo entendemos porque a la hora que estamos trabajando con deportistas que, pese a que hemos mantenido cierto nivel de intervención, regresan a entrenar, pero sienten una sensación de extrañeza en el entreno. Y luego hay una teoría de la atribución que habla de que como los deportistas, no solamente en el mismo deporte, sino bueno, en una relación con otros deportistas, se produce una intensa interacción con también explicaciones. La atribución significa cómo explicamos nuestro comportamiento, ¿no? En deporte, la explicación tiene que ver cómo ganas, cómo pierdes. En este caso, se produjo atribuciones relacionadas a cómo entrenar mejor. Y de ellos mismos, un ejemplo claro es que se produjo un reto que se llamó antiestrés postraumático. Lo que un poco llama la atención o digamos la parte inocente de este reto es que nosotros no podemos hablar de estrés postraumático por la pandemia, ¿no? El estrés postraumático tiene sus características muy particulares. Lo que hablamos aquí es de un estrés agudo, ¿no? Un estrés agudo, un estrés muy intenso, eh, digamos, por las circunstancias que ocurren, pero es transitorio, ¿no? El estrés postraumático, como señalo yo, es un concepto mucho más preciso, de mucha mayor precisión, de profundidad a analizar. Sin embargo, las tareas están relacionadas a hacer ejercicio para prevenir esto, ¿no? Entonces, todas estas situaciones nos han enseñado que el deportista tiene la capacidad de adaptarse. Y no hubiese sido de esto nada posible si es que no hubieran habido, por supuesto, el entrenamiento de valores que también han sido fortalecidos. Estos valores principales para poder adaptarse a lo que venga más adelante tienen que ver con el liderazgo, el trabajo en equipo, el compromiso y la orientación al logro, que es como debe entenderse la motivación. El deportista siempre tiene que tener reconocimiento por las acciones que realiza y entender que su esfuerzo es el que le lleva a alcanzar los resultados que se proyectan. Muy bien, entonces sin más, yo termino aquí y pongo a disposición del comité organizador para lo que estime conveniente.